Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La única manera en que podamos presentarnos con rectitud delante de Dios es estudiando y escudriñando de manera continua y permanente la palabra misma de Dios, y así no tengamos de qué avergonzarnos. En cierta ocasión, un catedrático universitario, presentándose en su primer día de clases ante sus alumnos, les dijo: soy profesor de la educación básica, soy psicólogo, tengo un doctorado en educación, poseo 2 maestrías, soy técnico en computación, tengo 3 especialidades educativas y actualmente me encuentro estudiando una maestría más en la materia educativa. Y agregó diciendo que nunca en su vida había dejado de estudiar, porque como profesional tiene que estar preparado para poder dar un mejor servicio en el arte de la enseñanza. Quiero decirles que no estoy en contra del estudio o de la formación académica para dar un buen servicio educativo, pero es verdaderamente triste y lamentable escuchar a alguien que durante toda su vida haya dedicado su tiempo para prepararse académicamente y no haber podido apartar el tiempo necesario para estudiar la Biblia, la palabra escrita de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que esta es la palabra inspirada por Dios y que tiene un mensaje con un propósito definido para toda la humanidad. Veamos entonces lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 y el versículo 17. Dice el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Significa entonces que el Señor no nos ha dejado su palabra inspirada para que la tengamos guardada en algún lugar de nuestra casa o en algún lugar del trabajo. El Señor nos ha dado su palabra para que la estudiemos y meditemos de manera responsable en su mensaje, que es para la salvación y la vida eterna. De acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 39, Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si el ser humano rechaza el mensaje de Dios, que es para salvación, entonces Dios mismo te condenará por la eternidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 18 y versículo 19, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si tú quieres ser aprobado por Dios, lo mejor que debes de hacer es estudiar y escudriñar la palabra escrita de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Vuelvo al texto base en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2
y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios te bendiga.